Yo quería en primer lugar disculparme que un día de estos no pude venir al programa porque murió un entrañable amigo y desde luego tuve que ir al sepelio, primero a estar un rato en la vela, etcétera. Es don Otto Castro Rodríguez, no sé quiénes de ustedes lo conocieron. Es un tipo extraordinario, ¿no?, en todo sentido. Y bueno, como se está desgranando la mazorca, porque hoy en la mañana me desayuno con que murió otro amigo entrañable con quien cooperé por años en la prensa libre, que fue Andrés Borrasez. Yo escribí editoriales en la prensa libre muchos años y tuve una columna y una chiquitilla así que se firmaba Coqui, versillos, cuartetas. Y siempre tuve una relación muy cordial con él. Se fue deteriorando y don Otto sí me llevaba 8 años más o menos. Murió de 90 y pico de años. Pero Andrés andaba conmigo en unos meses de diferencia. De manera que tengo que apuntarlo y tomarlo en cuenta en un librito que llevo todos los días a ver hasta dónde me alcanzan las páginas, ¿verdad? Porque sí, ya me están sonando, me estaba acordando de una expresión de don Alberto que le comentamos ahora, que le digo, don Alberto Cañas, le digo, Beto, ¿te has dado cuenta que ya no salen casi esquelas de amigos? Que ya se murieron todos. Así que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Realmente hay que entender y aceptar las cosas. Claro, es muy lamentable. No lo de uno, porque uno supongo que no se da cuenta, pero sí, cuando son amigos y amigos que han tenido una especial relación con uno, pues dejan un vacío. Así que de veras yo a la familia, a todos los hijos, quienes conocí chiquitillos, en Honduras, cuando yo estaba embajador allá de don Otto, un abrazo, pero muy especial. Y lo mismo al hijo de Andrés, al muchacho joven que conozco bien, que le mando un abrazo con mi más sincero sentimiento de pesar y que Dios lo tenga en la gloria. Muchísimas gracias por este parcial capítulo de pena. Así que, don Vladimir, usted puede seguir, ¿verdad?, con cosas mejores que las mías. No sé si son mejores. No conozco a don Otto, ¿verdad? Igual nos solidarizamos con su familia. Y de don Andrés yo no lo traté, pero sí es importante decir que dirigió la Prensa Libre por décadas. Sí. Le dieron la Prensa Libre internacional. Es un periódico que empezó a publicarse a finales del siglo XIX, se mantuvo impreso casi hasta hace 2 años. Sí, sí. En una época circulaba en la tarde. Era la época ideal, vespertina, sí. ¿verdad? A las 4 de la tarde ya todo el mundo lo andaba buscando porque curiosamente tenía, digamos, el remate informativo del día. Público que lo buscaba. Sí, ¿verdad? sí, definitivamente. Y como era un remate, como dijiste, del día, entonces como la gente andaba esperando a ver cuáles eran las últimas noticias del día. Después lo hicieron día matutino y bueno, y circuló en la experiencia mía de lector de periódicos, que lo hago muy regularmente desde muy joven y desde muy adolescente, pero después a finales de los 90s, cuando me metí activamente en la política, regularmente tenía que revisar todos los periódicos y lo hacía con mucha constancia. Descubrí que la Prensa Libre, en su edición impresa, era un periódico de una gran calidad informativa. Sí, sí. Y de los medios que circulaban en el país en ese momento, me parecía que era de los que transmitían con calidad informativa, que era otra cosa también importante, y carecía de mucha información
que hoy se podría decir light, suave, ¿verdad? Farandulera. No, era un periódico que había que ponerle tiempo a la lectura. En su edición ya digital yo lo consulto de vez en cuando, pero es diferente. Yo estoy más acostumbrado todavía a los viejos moldes de leer periódicos, en forma impresa. Las páginas, claro. Más detallado, más tranquilo, pero la edición digital lo que le evita a uno son los anuncios, eso es una ventaja. No vino los anuncios. Y don Andrés jugó un papel importante en ese periódico y quizás en la formación de muchos periodistas importantes. Él no era periodista de carrera. No, el papá lo puso. Como no eran muchos periodistas antes de la formación del Colegio de Periodistas de Costa Rica y antes de la fundación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, cuando se creó el Colegio de Periodistas, casi en función también de la promoción que estaba haciendo ya la universidad, formando comunicadores sociales, como también se les llama. A esos periodistas anteriores se les reconoció como miembros del Colegio de Periodistas, por la experiencia, por idoneidad, por su trabajo, en fin, de manera que don Andrés fue uno de los personajes importantes y me parece que lo llamaron decano de directores de periódicos, porque fue de los que más tiempo duró al frente de un medio de comunicación. Y un medio de comunicación que fue democrático también, porque sus páginas se abrieron siempre a la expresión de personas que podríamos llamar disidentes, contestatarios, críticos de gobiernos, y que ahí siempre hubo espacio para escribir. De manera que yo igualmente me solidarizo con la familia de Andrés Borracé en estos momentos de pesar y dolor. A él le dieron un premio internacional precisamente por ser el director de periódico que más tiempo estuvo al frente de la prensa libre. No sé cuál premio, pero sí, le dieron un premio internacional muy importante. Estuvo en récord Guinness por ese motivo, creo. El récord Guinness fue Guinness, sí. Pues sí. Bueno, a usted le toca hablar, señor. No sobre lo mismo, yo no sé. Sobre el tema del, el sensible fallecimiento del señor Borracé, pues todo, para nosotros, digamos, los de la jungla alajuelense, la Prensa Libre era como un periódico de la high. Vamos a ver. Pero déjame ver, la Prensa Libre tenía un vínculo también especial una vez al año con el movimiento estudiantil de la época tuya más que de la mía, que se publicaba un periódico jocoso que se llamaba La Prensa Leve. Sí, ahí sí tuve yo. Bueno. Ahí sí tuve que ver, claro. Y salía con el mismo formato de La Prensa Libre. Sí. Ahí sí, ahí sí, algunas de las bromas las escribí yo. Y hay cosas interesantes. La Prensa Libre fue dirigida durante casi 2 años por Rubén Darío. Esa parte en la primera etapa. Sí, bueno, claro. Es interesante. Cuando él vivió aquí. Cuando él vivió aquí. Eso ya es mucho. Claro, fue todo. Yo recuerdo que, es que, vamos a ver, yo creo que en todo el país los vespertinos, con excepción de la Prensa Libre, tenían la fama de ser ligeros. Como que no había que tomarlos demasiado en serio. En cambio, con la Prensa Libre no, la cosa era ¿En serio? Y no sé por qué teníamos la impresión de que era un vespertino de más tarde, pero claro, era por la hora que llegaba a Alajuela, y no creo que llegaran muchos ejemplares, pero por razones obvias, pero sí, la Prensa Libre tenía un nombre. Sí, claro. Y un formato que también era distinto a todos los demás, eso era otra cosa, ¿verdad? Bastante agradable. Sí, a mí me gustaba mucho ese formato. Será por las manillas de uno, en esa época. Sí, y la Prensa Libre, pues era una construcción anual ahí de... No me acordaba yo de la Prensa Libre. Sí, claro. Era simpaticísimo. Sí. Pero yo estaba seguro que Fernando había escrito ahí.
en la prensa leve. Sí, eso era una... vamos a ver. Yo debo tener algún ejemplar de eso. Debo tenerlo, no sé si... Había una persona, una dama, que se encargaba de los aspectos materiales del asunto con publicidad, buscando publicidad y otras cosas. No quiero decir el nombre porque todavía me equivoco, pero creo que todavía ella ahí se conecta conmigo en Facebook, pero tal vez me equivoque, es que con la memoria uno le... Pero el que hacía toda la otra parte de buscar a la gente, ponerla a escribir, y era Alexis Gómez. Alexis Gómez, que fue un dirigente de la Juventud Liberacionista, pero digamos que de los más escépticos que he conocido yo en los quehaceres políticos. De vez en cuando lo veo ya mayor. Era muy divertido. Yo hace rato no veo a Alexis, pero tuvimos... Él se ostracizó, como decían los griegos, entonces lo hizo, yo creo que un poco... Yo me acuerdo tocado por adelantado por lo que estamos viendo ahora en la política. Cuando la derrota de Daniel frente a Trejo Fernández, él estuvo en el grupito donde estuvimos trabajando en la propaganda de Daniel con Alberto Cañas, y él estaba, no me acuerdo por otro. Y sí, y estuvimos muy cerca, hicimos una buena amistad. Y celebramos la derrota casi que con una misa. Nos reunimos con Marco Antonio Gutiérrez Chamberlain, que nos dio ahí unos tragos. Este es un caso... Nadie hablaba. Es muy interesante que, yendo ya a Alexis Gómez, y bueno, yo recuerdo que cuando don Chico quedó de presidente, en ese momento en la papeleta de diputados había un candidato que se decía de la Juventud Liberacionista por primera vez. Era el secretario general de la Juventud Liberacionista, que era Fernando Salazar Navarrete. Ah, claro. Y había quedado diputado, entonces, bueno, él abdicaba. Y entonces el directorio de la Juventud Liberacionista... Eran dos, Fernando y el hermano, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno, sí, José Manuel. José Manuel y Fernando. Sí, que Fernando fue vicecanciller. Sí, después sí. Estaba Chalo Facio. No, pero al salir de él, entonces nos abocamos al procedimiento para nombrar secretario general. Y bueno, se había previsto una fórmula democrática, bastante democrática, que no era multitudinaria, pero involucraba la participación de representantes de los estudiantes de secundaria. Y ese procedimiento llegaba al punto en que nombramos a Alexis Gómez. Y esa era la decisión nuestra, democrática e indiscutible. Y claro, ahí como la democracia funciona como una sombrilla en un ventolero, se volvió al revés, y llegó un ilustre demócrata, socialdemócrata, que Carlos sale en la prensa a ilustrarnos sobre las bellezas de la socialdemocracia por ser democrática. No sé de quién estás hablando. Y llegó y nos dijo y ser cada vez menos social. Sí, y nos traía un recado de un ayatollah del partido que este ayatollah, que estaba formando parte del gobierno de don Chico, nos mandaba a decir que era inaceptable el nombramiento de el muchacho. Entonces... ¿Y fue inaceptable? Sí, no, simplemente él nombró a un fulano que pasó sin pena ni gloria por la secretaría, luego lo pusieron de diputado porque era hijo de una amiga de la mamá del candidato, y nunca más se volvió a hablar de él. Pero lo que quiero decir es que la elaboración democrática que nosotros habíamos concebido dentro de un partido democrático, que cada vez era más democrático,
explotó ahí como una guanábana cuando cae de muy alto. ¿Ah? Y simplemente, claro, hubo una dispersión, un abandono de un montón de gente, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer con eso ahí? Pero así es como comienzan los desplomes y uno los ve de dentro y ¿cómo hacer? Pasó algo parecido con Patio de Agua. Había personas extraordinarias en Patio de Agua, Rodolfo Soldano, en fin. Y hubo no fue una censura abierta, pero sí por debajo se ejerció una censura tremenda. Un gulagueo, como le decíamos nosotros. Sí, sí. Se están cumpliendo Entonces, 50 años prácticamente de Patio de Agua, porque eso fue a finales del 67 y se publicó en enero del 68 el documento. Ajá. Ahí estaba el padre Núñez, aquí Sí, le claro, atribuye como claro. la paternidad. Sí. Paternidad responsable. La pero, paternidad espiritual de Sí, Patio claro. de Agua. Estaba Juan José Sí, Echeverría claro. Abril. No, hay un montón de gente conocidísima. Y Estaba Jorge Luis Villanueva Abadilla. Jorge Luis Villanueva. Jorge Urbina. En fin, habían un montón de jóvenes y personajes muy importantes del Partido de Liberación Nacional. Rodolfo Solano Rodolfo Orfila. Solano, que jugaron un papel, digamos, revolucionario en el momento en que publicaron su documento, pero en Liberación no cayó muy bien aquello. No. Por eso Eso fue en el... Finales del 67 y principios del 68. bueno, yo no estaba... el que se metió a tratar de... En enero del 68 creo que es que se publica. A el tratar documento. de yo evitar. no estaba en el país, yo supe de sí. la historia. Sí. Fue el padre Núñez, que la verdad es que nunca dejó de tener bastante influencia en el partido. Y él se empeñó en alivianar la crítica, ¿no? Porque sí fue tremendo, ¿no? Una baja de piso horrorosa, ¿no? Bueno, era como un refrescamiento y un remozamiento Sí, de la claro. Carta Fundamental de Liberación Nacional en una época en que ya existía la Revolución Cubana, existían una serie de movimientos insurgentes en América Latina, había un revuelo, digamos, estaban los movimientos de teología de liberación, estaban las cuestiones del Segundo Concilio, la Conferencia de Medellín de los Cristianos de América, había un guerrillero cura, Camilo Torres, en Camilo Colombia. Torres, sí. En fin, habían una gran cantidad de situaciones muy importantes Ese Camilo relacionadas. Torres, yo lo conocí muy bien. Un tipo brillante, ¿no? Un sacerdote, ¿no? Además, en ese momento, bueno, estaba como en proceso de gestación el tumulto europeo de 68, que Las rebeliones estudiantiles tuvo, de Alemania y Francia. tuvo muchas expresiones muy diversas, pero muy importantes. Y estaba la lucha contra la guerra en Vietnam, empezando esa era una Sobre parte. todo en San Francisco, ahí estaba Sí, violentísimo, ¿eh? Los hippies, era una Sí. situación importante. No, claro. Más bien esa fue una expresión muy significativa, Patio de Agua, frente a esa época, digámoslo así. Sí. Y claro, Sí, eso. Ahora en estos días hubo algunos abruptos, para no decir exabruptos, hay gente que lo tomaría así. No son ex. No son exabruptos. Como de hacer a propósito del 24 de abril. Porque el 24 de abril significó, yo tampoco estaba en Costa Rica cuando eso, pero también yo tengo una noción de lo que fue lo de Alcoa. Lo de Alcoa. Y resulta que hubo personas que hicieron preguntas en la red, por ejemplo, ¿qué es el 24 de abril? ¿Por qué la plaza 24 de abril en la universidad se llama así? Y uno, a uno eso lo llama a la reflexión sobre qué rápido se olvida lo que parece heroico, ¿verdad? Sí. Aquello fue muy Yo importante. estaba fuera del país también. Estaba yo en estuve El al Salvador. frente de eso, estuve Sí, está. en el comité de huelga organizando aquellas cosas. Esa jornada no es solo 24 de abril, porque a veces la gente tiene la idea de que es el 24 de abril porque fue un día. el día final.
Sí, Sí, claro. sí. Pero en realidad esa lucha del 24 de abril que termina contra la Aluminium Company of America, Alcoa, la empresa, resultó porque esa empresa se metió en Costa Rica, quería meterse en Costa Rica con un contrato ley que era la figura de establecimiento que existía en aquella época para explotar la bauxita Sí. de la zona del San Isidro del General, y en el proyecto, entre otras cosas, proponía explotar la extracción de tierra a 25 céntimos de colón la tonelada de tierra. Ellos procesaban toda la tonelada, se llevaban la bauxita y quién sabe cuántas otras cosas más. Esa discusión en el movimiento estudiantil la empezamos a desarrollar en el Congreso de la Federación de Estudiantes en el año 69, en marzo. Y ahí se integró una comisión estudiantil que durante varios meses estudió el contrato muy seriamente y finalmente se articuló un plan de lucha para objetar la aprobación del contrato, que era de aprobación parlamentaria, había que ir a la Asamblea Legislativa. Y eso venía en los meses de sesiones extraordinarias, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, cuando el presidente Trejo Fernández en ese momento enviaba el proyecto a conocimiento de la Asamblea para su trámite. Entonces, a nosotros en el movimiento estudiantil eso nos agarra, digamos, en la etapa final de clases y en vacaciones. Y entonces articulamos... No, era perfecto para el gobierno, pero el gobierno no esperaba, digamos, que nosotros articuláramos un movimiento de lucha permanente en ese sentido. Y dentro de las cosas que se hicieron, en esa época la Asamblea Legislativa no tenía el muro que tiene hoy. Ese muro se lo pusieron consecuencia del 24 de abril. Ahí habían unos jardines, unos ensacatados, era como un talud. Y ahí nosotros pusimos tiendas de campaña permanentes de estudiantes y empezamos a articular aquel movimiento, pero ya de presión a la Asamblea Legislativa desde octubre en adelante, con la ventaja de que en esa lucha parlamentaria habían diputados en contra: Rodrigo Carazo, Carlos José Gutiérrez, de nuevo Jorge Luis Villanueva Badilla, en fin, una gran cantidad de diputados muy importantes que habían ahí, eran 11 o 12, Fernando Bolio Jiménez. Y por otro lado, de nuevo el padre Núñez. Frank Marshall estaba en Frank favor. Marshall no me acuerdo. Sí, claro, estaba en favor. En favor, claro, sí. En contra. Salió furioso, me acuerdo. Digamos, pero no se me olvida. El padre, Yo no Núñez, estaba aquí. el padre Núñez estaba en contra, Chacón Ginesta, el abogado de Alajuela, en contra, que contribuían a exaltar los ánimos estudiantiles, especialmente el día 24 de abril. Ellos estuvieron en la tarde, ahí al frente de la Asamblea, en un jeep que teníamos de la Federación, exaltando estudiantes. Entonces ahí se dio una lucha muy importante y los diputados iban con nosotros a los colegios a exaltar y a motivar, y se hacían conferencias y debates y todo eso. Ahí hubo experiencias interesantísimas porque los colegios privados tipo San Clair, San Francis, se metieron a la lucha, es decir, los estudiantes, ¿verdad? De esa experiencia de los colegios privados, yo les podría ahora, si nos da tiempo, contar una anécdota muy simpática. Tenemos que aterrizar, pero espérate un minuto. Lo interesante de todo esto es el epílogo, que ganaron y no hicieron nada. No, es que el 24 de abril... Así fue. Cortamos para seguir en el otro. Sí, sigamos en el otro. Voy a cortar aquí para... Bueno, aterricemos entonces. Aplastando el proyecto.